Hola a todos, bienvenidos a Pensar las Ruinas. En esta oportunidad el segundo episodio donde traje a dos autores que yo considero que son muy importantes para poder explicar fenómenos históricos relacionados con la creación y la fundación de la civilización occidental, como también cómo afecta también la Iglesia Católica y la doctrina católica en general. Es por eso que traje dos autores. Uno de estos es Hilary Belloc, que fue un historiador inglés, con este tremendo clásico Europa y la Fe, trabajo publicado en 1912. Este es un autor que él mismo se consideraba como ferviente católico. Curiosamente nació en un país protestante. Y bueno, él nace en 1870, en el siglo XIX, y muere en 1953. Publicó una inmensidad de trabajos, todos relacionados con la historia. Esto, si que a ti realmente te interesa la historia no oficial, consideremos que la historia oficial está escrita para un público, está escrita para una opinión, en concreto las democracias liberales, el progresismo, el liberalismo, que tratan de construir un poco la imagen para poder justificar todos los asesinatos y las masacres de las revoluciones en nombre de la libertad y el progreso. Y es por eso que tomo este autor. Bueno, este autor en los primeros capítulos nos narra y desarrolla por qué es importante la Iglesia Católica y por qué también fue importante en el Imperio Romano. Lo que hay que considerar también por qué hablar del Imperio Romano es porque no todos los países fueron romanizados. Existieron varios países que fueron romanizados y por eso también absorbieron y practicaron la doctrina católica. Dentro de los países que no fueron romanizados, o al menos algunos territorios dentro del Imperio Romano, de los cuales podríamos, por ejemplo, hablar sobre el norte de Alemania, algunas partes de Holanda, Países Bajos, Escandinavia en su mayoría. Por eso ahí también nace el fenómeno de los protestantes, ¿cierto? En el caso de Alemania nace con la herejía de Martín Lutero, estamos hablando ya del siglo XVI. Y aquí un poco Hilary Belloc nos trata de explicar que la iglesia sostuvo a Roma, ¿cierto? Cuando cae el Imperio Romano, que cae en el siglo V, cae específicamente en el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano, lo que sostiene finalmente Europa en ese momento es la Iglesia Católica. ¿Y cómo la sostiene? La sostiene a través de la fe, de la liturgia, de la lengua latina, la latina, no español, por eso que confundan latina con Sudamérica. Bueno, también lo sostiene el derecho romano, bueno, y los monasterios, y muchas obras que se construyeron con la Iglesia Católica. Por eso que Hilary Belloc nos cuenta de que el desarrollo de Europa es el cristianismo. Entonces por eso te dice que Europa es la fe y la fe es Europa. Porque lo que podemos considerar es que la disolución de Europa, o la ruptura de Europa, que son estos dos primeros capítulos, nace justamente con el protestantismo, ¿cierto? En el siglo XVI, cuando Prusia y todos estos países, todos estos territorios comienzan a buscar al cristianismo a su manera, que fue con el agustino católico monje Martín Lutero. Luego ya después nacen otros como Calvino, todos los anglicanos, mormones, y usted puede ahí buscar todas las denominaciones que tienen estos herejes, estos cultos, estos grupos que a través de interpretaciones ellos simplifican lo que fue el catolicismo, simplifican la historia también. Por ahí también algunos indican y señalan de que el catolicismo fue fundado por Constantino en el siglo IV. O sea, finalmente se pasaron toda la etapa de los padres de la iglesia del siglo I, a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, entre otros más. Y eso, por ejemplo, los dos primeros capítulos de Belloc es importante porque nos cuenta un poco de qué se trató este episodio histórico. Muy bueno. Y por otro lado también está Joseph de Maistre, que es un libro publicado en 1797, Consideraciones sobre Francia. ¿Y por qué consideraciones sobre Francia? Porque en esa época, como bien todos sabemos, estaba ya aconteciendo la gran famosa Revolución Francesa, revolución que por cierto prometía el mito del progreso, libertad, igualdad, equidad, y todas estas consignas que muchas veces
también las promueven los masones. Esto no es conspiranoia para los progresistas que se creen racionalistas. No, no es eso. Ya estos son hechos históricos. Bueno, De Maistre, que fue catalogado por un judío que escribió un ensayo que se llamaba Isaí Berlin, decía que De Maistre fue uno de los que parte con los orígenes del fascismo, lo cual es completamente ridículo, dado que De Maistre fue ferviente católico. Y tenemos que considerar que el fascismo es un movimiento de la Ilustración, ¿cierto? No es un movimiento moderno, que nace en el siglo XX, por cierto, y que no tiene ninguna relación con el catolicismo. Bien. Bueno, De Maistre, en este caso, que él nace en 1753 y muere en 1821, que publica este libro años luego de la Revolución Francesa, él nos hablaba sobre de que esta revolución era un castigo providencial. ¿Por qué era un castigo providencial? Porque estamos alejando del principio trascendente, que es Dios, ¿cierto? Y como nos habíamos alejado de este principio trascendente, estamos recibiendo un castigo en ese minuto. Por eso, también nos contaba de que la violencia era constituida por el ser humano, tanto de forma particular como en forma política. De eso nosotros no podíamos excluirnos, y que además que la soberanía, que como también nos podríamos revisar nosotros en el Santo Tomás de Aquino, no nace del pueblo, como muchas veces se intenta convencer dentro de la Ilustración, de la modernidad actualmente también, sino que más bien nace de un origen trascendente, que en este caso es Dios. Y bueno, también acá en el libro de Maistre también al comienzo nos habla sobre el problema de las revoluciones. Curiosamente, la misma Revolución Francesa también asesinaba a sus mismos hijos, ¿cierto? A todos estos liberales que también participaban y abrazaban los principios de la Revolución Francesa a través de la guillotina, eran asesinados, masacrados y martirizados. Eso es lo curioso, ¿bien? Y también De Maistre nos dice también que, por ejemplo, en el caso de Luis XVI, que fue asesinado también en este proceso sanguinario, satánico, demoníaco, terriblemente asqueroso, en donde todas las personas se reunían a ver el banquete, se reunían a ver por morbosidad cómo no solamente asesinaban a Luis XVI, sino que asesinaban a sacerdotes, asesinaban a monjas, persiguieron la Iglesia Católica, personas que nunca le habían tocado un pelo a nadie, totalmente indefensas, eran llevados a la guillotina y eran asesinados. De hecho, hay unas novelas publicadas por Gertrude von Lefort, que fue una escritora alemana del siglo XX, quien también nos relató a través de unas novelas bastante crudas, que están fundamentadas en la vida real. Ya esto no son ficción, donde fueron monjas asesinadas, ¿cierto? Perseguidas por estos revolucionarios que bebían del liberalismo, de Voltaire, de Rousseau, de toda esta gente, digamos, que finalmente ellos promovían un poco la libertad por el individuo, que es lo que estamos viviendo hoy en día, el derecho, la declaración de los derechos del hombre y todas estas abstracciones de los burgueses, porque, ojo, las revoluciones siempre nacen a través de la burguesía. ¿Ya? El pueblo, claro, el pueblo es un medio para llevarlas a cabo, pero quien las inicia siempre es la burguesía, a través de la retórica, porque ellos eran más avanzados, eran personas ilustradas. Entonces, a través de eso nos querían confirmar de que ellos eran las personas que sabían lo que tenían que hacer el pueblo, digamos. Entonces, finalmente acá hay aquí importante, porque aquí los tres asesinados, que fueron Mirabeau, Bailey y Touret, y también Ocelin, fueron los revolucionarios que fueron asesinados en el mismo proceso. Bueno, lo estaban castigando. ¿Qué es lo que estaba pasando acá cuando esas personas, justamente como decía anteriormente, participaron a favor de la revolución? El problema siempre era el rey. El rey había que matarlo, había que asesinarlo, para que todo después, toda esa abstracción, ese mundo, ese paraíso se pudiera llevar a cabo en el planeta Tierra, y que todo a través de esa agitación emocional, de esa agitación verbal, en donde ocupan estas retóricas estos señores para poder hacer creer a las personas más ingenuas, en el fondo, de que pueden vivir el paraíso en la Tierra, y sabemos que históricamente eso jamás ha sido posible y nunca lo será. Eliminan este orden
políticos. Y finalmente, ¿qué pasa después con Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte hace todo lo contrario. De hecho, se quiere expandir luego y ya podríamos hablar incluso de lo que hizo acá Napoleón con el ataque a España, la captura de Fernando VII, e incluso de allá después irnos a América del Sur, cuando nacen las repúblicas con estas cosas de liberar a las naciones, que en el fondo fue fragmentarlas, pero ya ahí me estoy en otro tema. Pero de Maistre fue en ese sentido fue un tremendo filósofo más metafísico que Belloc, podríamos decir, que pensaba un poco más en términos filosóficos, no por así vamos a menospreciar a Belloc, todo lo contrario. Creo que son autores que se pueden complementar muy fácil. Creo que a pesar de que tienen como un siglo de diferencia de cuando publicaron, pero son autores que son muy importantes para defender la fe, ¿cierto? A pesar de todas las estupideces que digan de Joseph de Maistre, como ese judío Berlín, que decía que de Maistre había creado el fascismo, o sea, es completamente ridículo. El fascismo nace del liberalismo y del marxismo, no nace de otro lado, pero ya es otro tema. Así que bueno, eso, les recomiendo estos dos autores, Joseph de Maistre, con consideraciones sobre Francia, probablemente lo siga desarrollando en algunos videos más, y uno de mis autores predilectos ya este último tiempo es Guillermo Pelos con Europa y la Fe, tremendo trabajo, desde el paganismo a la Roma, desde el Imperio Romano, la Edad Oscura, desde el medioevo hasta la Reforma y la Contrarreforma, que aquí tenemos un gran pensador en contra de la Reforma. Y así que eso, así que lo que le interesa el catolicismo en serio, estudiarlo en serio a través de la doctrina, de pensadores, de historiadores, bienvenidos sean, pensar en ser catolicismo de manera radical y auténtica, sin citar a otros 20 autores para decir algo, o 20 novelistas de toda época para decir y no terminar no diciendo nada. Eso no sirve para nada, ¿ya? Hacerlo de forma ordenada y pensarlo como corresponde, sin miedo. No se trata de ser valiente, se trata simplemente de exponer la realidad o la verdad de lo que uno cree, sin esperar las opiniones de los demás. Así que eso, muchas gracias por ver y lo espero en el próximo episodio.